6:24, saludamos a esta hora al ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor José Manuel Restrepo. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted, a todos los miembros de su mesa de trabajo y a todos los oyentes de la FM. Es muy grato estar con ustedes esta mañana. El placer es nuestro, señor ministro. Felicitaciones por este dato de crecimiento. Yo creo que es un dato que muestra muchas cosas buenas sobre lo que pasa también en Colombia. Yo creo que es un buen dato para el país, es un dato que demuestra que el proceso de reactivación está en marcha. Naturalmente siempre hay desafíos, es una demostración también de la resiliencia del sector empresarial que ha logrado sortear y salir adelante del impacto de esta pandemia. También es una demostración, como incluso lo señalaba ayer el Fondo Monetario Internacional, de las políticas que se han venido implementando, de la política fiscal también que se ha venido implementando y de los esfuerzos de reactivación económica en el marco de ese compromiso por Colombia. Y ver a Colombia bien ubicado en el concierto internacional en esta reactivación, pues claro, es una grata noticia para el país. ¿Recuperamos lo que perdimos durante la pandemia o todavía no? Aún no, Luis Carlos. Nosotros hemos venido recuperándonos respecto al año 2020, como usted lo sabe, ahí en el 10.6%, con respecto al año 2019, o sea, antes de pandemia, en un 2.8%, y con el crecimiento que se tiene proyectado para este año del orden del 5%, al final de este año estaríamos muy cerca del nivel de PIB que Colombia hubiese tenido si hubiese continuado sin pandemia en la tendencia que tenía hasta ese momento. Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Qué tanto se le puede adjudicar esta situación a un efecto rebote o hay un crecimiento real? Aquí hay un crecimiento real, William, y hay un crecimiento real que primero, pues claro, contra el año anterior, pues que hubo pandemia, hay un crecimiento, como lo acabo de decir, del 10.6%, es un crecimiento, entre otras, además, que nos ubica como tercera economía en más de 52 economías del mundo, las más representativas del mundo entero. Pero también hay un crecimiento contra el 2019 del orden del 2.8%, que también nos ubica en los primeros lugares en más de 52 economías del mundo. Eso significa que ahí hay un crecimiento más allá de un rebote con respecto al impacto de una pandemia. Señor ministro, crecimiento el año pasado de 10,6%, expectativas de crecimiento en torno al 5% para este 2022, pero se asoma por la ventana la inflación, una inflación cabalgante que seguramente superará o que se acercará al 8% durante el primer trimestre del año. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué debe hacer usted, que preside la Junta Directiva del Banco de la República, para frenar esta cabalgata inflacionaria? Fernando, claramente, como yo lo decía, hay desafíos. El primero de los desafíos es un desafío global. No es solo un desafío de Colombia. Los Estados Unidos acaba de reportar una inflación del 7,5%, más que Colombia. Increíblemente, eso no lo veíamos seguramente hace muchos años en la historia de nuestro país. Lo mismo está sucediendo en América Latina con inflaciones de más del 8.4%, o en Europa con inflaciones del 5, 6%. El mundo está enfrentando el impacto de un aumento de precios fruto de una reactivación muy rápida con una menor capacidad de producción fruto del impacto de esa pandemia. ¿Cómo enfrentar ese fenómeno? Yo creo que son varios caminos. Un primer camino, claro, hay que ser muy cuidadoso en el impacto que esto pueda tener en las expectativas de mediano y de largo plazo. Allí la Junta Directiva del Banco de la República ha venido revisando qué tanto de esto se ha generado, qué tanto de la inflación ya se convierte en aumento de expectativas, y en eso tiene que ser prudente y es su responsabilidad además constitucional. Pero simultáneamente con eso también tiene que responder a las mismas decisiones de aumento de tasas de interés que se están tomando en otros países a nivel internacional y en algunos países en América Latina. Eso hace parte de su misión. Desde nuestro lado, como gobierno nacional, nosotros hemos venido avanzando en reducir el déficit fiscal. Se preguntará usted qué significa eso. Al reducir el déficit fiscal, yo evito menos presión sobre la tasa de cambio, que es otra fuente de aumento de precios, y simultáneamente con esto venimos trabajando con un equipo interinstitucional, Ministerio de Agricultura, Comercio, Transporte, en medidas que permitan reducir costos de producción, especialmente en el sector agropecuario, medidas que permitan aumentar la oferta de producción y algunas medidas sociales que mitiguen el impacto de aumento de precios. Doctor Restrepo, el gobierno nombró a todos los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, pero los empresarios, particularmente sotoboche, nos han dicho que se equivocaron en elevar las tasas
tan drásticamente como lo han venido haciendo. Y me queda la sensación que nosotros, particularmente los medios de comunicación, le exigimos mucho al Congreso, a los senadores, a los representantes, sus proyectos de ley, pero los codirectores del Banco de la República pasan de agache. ¿Cómo se les exigen papers, investigaciones, aportes para que no cometan la simpleza, simplemente sube la inflación, suben las tasas? Porque en este momento tenemos una inflación por encima del 7% y unas tasas bastante costosas que lo único que van a hacer es ahogar el consumo de las familias, que fue el pilar del crecimiento o del rebote del 10,6%. Tal vez lo primero, Fernando, es que pues la Junta Directiva del Banco de la República actúa con la independencia propia que le concede la Carta Política. Esa autonomía pues hace parte de un principio de institucionalidad que tiene nuestro país. Lo segundo es, la Junta del Banco, al tomar la decisión, normalmente debate en profundidad varias cosas. Primero, ¿qué tanto del componente de aumento de precios responde a una razón de oferta, si se quiere, o a una razón de demanda? En una primera etapa, el impacto fue muy de oferta, en la medida en la cual se elevaban los costos a nivel internacional. En una segunda etapa, hay algún impacto de este aumento de precios que está generando más expectativas a mediano y largo plazo, y ahí hay una preocupación de la Junta Directiva del Banco de la República respecto de la cual tiene que responder. Y finalmente también tiene que tener en consideración que las decisiones que se tomen son decisiones que tienen que tener en consideración el escenario internacional. Si los demás países de América Latina empiezan a subir tasas de interés, la presión sobre nuestra tasa de cambio puede llegar a ser superior y también pues eso genera un descontrol sobre la tasa de cambio. Entonces hay que tener el cuidado de la decisión en distintos asuntos. Y simplemente un poco como para decir que esto se evalúa periódicamente con un elemento adicional, y es que al final de cuentas los aumentos que se han generado siguen indicando que la tasa de interés real sigue siendo negativa, o sea, sigue siendo una tasa de interés proclive a la reactivación económica. Señor ministro, permítame insistir en esa pregunta porque usted lo sabe bien, la columna de José Antonio Campo, y también lo tuvimos en la entrevista en la FM, fue muy claro en argumentar que no estaba de acuerdo con que el banco continuara subiendo las tasas en el futuro, porque además se estaba dejando de lado la visión importante de que también tenía que contribuir al empleo, y la cifra de desempleo hoy continúa en 2 dígitos. Luego, ¿usted está de acuerdo con que el banco vuelva eventualmente a subir las tasas en el futuro cercano? Yo lo que creo es que el Banco de la República tomó una decisión hace algunos meses de arrancar el proceso de normalización monetaria. Lo ha venido haciendo responsablemente con el comportamiento, repito, del incremento de precios. El incremento de precios hay que cuidarlo porque también ese incremento de precios, insisto, puede generar un aumento en las expectativas hacia adelante. Yo no puedo señalar si hacia el futuro debe haber o no un aumento, porque el proceso de normalización, el ritmo de normalización monetaria va a ir dependiendo de varias cosas. Primero, qué tanta diferencia hay entre el crecimiento potencial de la economía y el crecimiento real, o sea, la brecha de producto. Y segundo, qué tanto del aumento de precios está generando aumento de expectativas a mediano y largo plazo. Allí hay una responsabilidad constitucional que también tiene el Banco de la República. Entonces, me parece que el análisis de la decisión de tasa de interés es un análisis que tiene que ser bastante profundo y mucho más completo que una visión parcial. Bueno, ministro, así hablándole a uno como a cualquier, como dice uno, como a cualquier colombiano de los cualquier de a pie. Parroquiano. Exactamente, porque es que entonces a todos nos llenan de una cantidad de cifras que no todo el mundo entiende, que la gente de a pie no entiende. No, celebramos el crecimiento económico, celebramos esta cifra, celebramos esta otra. Y la gente lo que está viendo es lo que hemos estado comentando, inflación, todo carísimo. Claro, un salario mínimo que subió, pero las cosas subieron igual o más, y que no es un problema solo nuestro. Vemos los periódicos, es un problema del mundo. La inflación es el gran problema mundial. Aquí estaba usted hablando que si las tasas, que si suben, que si bajan las tasas, que si puede haber o no un control de precios, que eso es un fracaso. ¿Realmente en qué están pensando? Es decir, ¿en qué está pensando el gobierno para controlar algo que ya es evidente, es algo que ya está pasando? Lo primero tal vez, Darcy, es que cuando hay un crecimiento de esta dimensión y comparativamente con otros países que es destacado, yo creo que es una buena noticia para el país. Siempre que hay crecimiento, esto en el mediano plazo es fuente de generación de empleo, es fuente de mejoramiento de ingresos en la economía, y es una noticia que pues tiene que celebrarse porque es positiva
para un país como el nuestro, que entre otras además ha sufrido tanto en medio del impacto de una pandemia. Lo segundo, claramente el fenómeno de aumento de precios pues, es una realidad internacional y es una realidad que nos afecta. ¿Cómo reaccionar frente a eso? Pues le voy a decir cosas como concretas. Reducir costos del proceso de producción. ¿Para qué? Para que a través de esa reducción de costos pueda haber un efecto posterior sobre una disminución en los precios. ¿Cómo? Reduciendo los aranceles. Yo creo que en los próximos días vamos a reducir aranceles en por lo menos 290 insumos de productos agropecuarios que también estaban muy altos y que pues puede ser una medida que alivie parte del aumento de costos y con ello del aumento en precios. Segundo, mejoras en la logística portuaria, por ejemplo, atención más eficiente en contenedores vacíos, más personal y equipos y tecnología en algunos puertos, todo eso para buscar reducir costos logísticos, más espacio de contenedores para también disminuir los costos de ese proceso de importación en el comercio internacional. Eso ya arrancó, la ministra de Comercio lo hizo recientemente en Buenaventura. Medidas para el aumento de producción, ¿cómo? Gestionando con los productores para ampliar oferta en papa, en lácteos, en arroz. Lo ha venido realizando el Ministerio de Agricultura. Entonces, hay algunas medidas que podemos implementar y hay otras que le corresponden al resorte de la Junta Directiva del Banco de la República. Señor ministro, estos 290 productos o insumos agropecuarios que se le van a aliviar los aranceles, ¿cuánto se demoraría el proceso? Porque pues les puede dar agosto y no materializar esta idea. ¿Ya le pusieron cronograma a ese alivio de aranceles para 290 insumos agropecuarios? Fernando, ya. Ministro. Es un paso que es complejo normalmente. Y ministro, se nos cortó la comunicación. Para la autorización o aval fiscal. Ministro, se nos cortó la comunicación cuando usted arrancaba la respuesta a Fernando Quijano, listo. Por favor. Qué pena. Señalaba Fernando que ya transitó por el Comité de Asuntos Arancelarios, el AAA, ya le dieron el visto bueno, eso no suele ser fácil. Pasa en estos días al Comité del CONFIS, que es el que le da aval fiscal, y con eso se pone en implementación. Eso es una muy buena noticia, señor ministro. Yo creo que son medidas muy puntuales, ministro. La verdad es que fue mi compromiso del primer momento avanzar lo más rápidamente posible en esto. Ahí van ya 290 partidas. Hombre, justo en este también momento van a ser tránsito sí. Por el AAA y por el CONFIS. Y ministro, aparte de esto, ¿se piensa en otro tipo de medidas para contener la inflación, así de precisas? Las mejoras logísticas y portuarias pues son también específicas. De hecho, la ministra estuvo en Buenaventura hace un par de días, la ministra de Comercio. Allí entonces se tomó la decisión de aumentar personal, equipos y tecnología para el proceso logístico en puertos, tener más espacio para contenedores, porque hay una necesidad de espacio de contenedores y eso está dificultando el proceso de importación y elevando los costos. Sí. Y una atención mucho más eficiente. Todo eso busca generar esa disminución en materia de costos logísticos para contribuir también a la reducción de precios. Sí, y ministro, ¿control de precios en algo han pensado? La verdad no, la experiencia en Colombia indica que los controles de precios no dieron resultado. Esto se dio más o menos, si mal no recuerdo, en 2008-2009, donde se presentó un aumento similar a nivel internacional de la inflación y en aquel momento se empezó a aplicar ese mecanismo de control de precios y eso pues no generó ningún resultado, por el contrario generó más escasez de productos y más elevación de los precios, lo cual no significa que no tengamos que actuar en luchar contra la especulación y allí sí, de la mano de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues tenemos que actuar en ese frente. Ministro, algunos internacionalmente dicen, hombre, esto es temporal, esto de la inflación es temporal. ¿Usted lo cree así? Yo lo creo así, Luis Carlos, creo, como lo dice incluso la OECD, que este es un escenario de aumento de precios que tiene una temporalidad y que muy seguramente en el segundo trimestre de este año tenderá a disminuir o a tener menos impacto el aumento de precios a nivel global. Pues importante, nos acaba de dar usted un importante titular, una importante medida. Esperemos que esto nos ayude a los colombianos que estamos tan apretados en el bolsillo, sobre todo
pues hay gente que no le suben el salario, hay gente que no le suben el salario, no le suben el salario, punto. Sí, a los que ganan salario mínimo, sí, obviamente, necesitan mucho más, pero al resto de gente no le suben el salario y el resto de cosas ha subido. Es así la cuestión. Señor ministro, gracias por darnos unos minutos, es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Un saludo de nuevo a todos los oyentes de la FM.